Hola a todos y a todas. Voy a hablar hoy sobre Malta y más en concreto de la prehistoria de Malta, o mejor dicho, la República de Malta. Primero, comentaros que Malta es uno de los 6 microestados del continente europeo, es decir, es muy pequeñito, como el nombre indica. Es, sin embargo, uno de los estados más densamente poblados del planeta. Y en realidad estamos hablando no solo de la isla, eh, sino de un archipiélago, o sea, es un conjunto de varias islas e isletas. La más grande de ella, en forma de pez, como muchas veces dicen sus habitantes, es Malta, igual que el nombre más conocido del país. Luego está Gozo, que es un poco más pequeña, pero también es bastante grande y algunos dicen que es la hermana pequeña de Malta. Y la presencia humana se data ahí en estos dos sitios, en estas dos islas, desde el Neolítico, del que vamos a hablar hoy. Luego tenemos Comino, Manuel, Filfoletta, Filfla y también las islas de San Pablo o Selmunet en maltés. Algunas de ellas absolutamente no están habitadas, algunas tienen, por ejemplo, 2 o 3 habitantes, con lo cual imaginaros vivir en una isla con una persona más y ahí yo, la imaginación se me va siempre mucho y digo, ¿y si me cabreo con esa persona? ¿Qué hago? No hablo con nadie, es que no hay nadie más. Entonces, bueno, pero es eso, es un archipiélago, está situado en el centro del Mediterráneo y eso es muy importante para su historia, lo vamos a ir viendo en este pequeño culebrón que os voy a que os espero poder presentároslo pues, durante esta sesión y las siguientes de la historia de Malta. Como he dicho, está situada en el centro del Mediterráneo, al sur de Italia y más bien al sur de Sicilia y al este de Túnez. Y también está al norte de Libia, es decir, está muy cerquita de África. Como he comentado antes, la situación estratégica es bastante estratégica la situación geográfica en la que está, debido por lo cual ha sido gobernada y disputada por diferentes potencias en el transcurso de los siglos. Desde el año 64 del siglo pasado es un estado independiente y en el 2004, al igual que Polonia, se adhirió a la Unión Europea. En el censo del 2018 se constató que tiene una población de 475.700 personas y una distribución bastante densa de 1.457 personas por kilómetro cuadrado. Es entonces la más alta densidad demográfica de los países de la Unión Europea. Y también es el 10.º país más pequeño del mundo. En cuanto a esto de los habitantes, imaginaros que viene el doble, o sea, más o menos la misma cantidad de personas que viven en tu estado, en este archipiélago, viene a visitarla. Esto nos dice un poco de que los turistas son, pues, bastante eh, comunes, no sé, típicos, y muchos de ellos son polacos. Y no es de sorprender porque, claro, ¿qué pasa? Que les atraen las playas, pero también el idioma. Y es que el idioma maltés es uno de los dos oficiales de este estado, junto al inglés. Entonces, pues tienes un poco toda esa belleza del sur de Europa, pero además te puedes comunicar. Eso yo creo que es importante, así si uno se mete en la cabeza de una turista o un turista o una persona que quiere pasar el tiempo ahí y conocer un lugar nuevo. Entonces, tenemos el maltés, del que voy a hablar en el siguiente episodio, y el inglés, pero también tenemos el italiano, que muchas personas lo hablan porque está muy cerca de Sicilia y porque hay mucha confluencia también cultural y también por la historia, de eso hablaré también. Como he dicho, la belleza de su paisaje es, en mi opinión, personalmente escandalosa. Tiene unas puestas de sol increíbles y también el mar, los acantilados, la tranquilidad, sobre todo de la isla pequeña, hermana, Gozo, es increíble y sorprendente y no,
no es nada raro que la gente se quede pues ahí pillada y cualquier persona que te hable de Malta, que haya estado allí, dice que la quiere, la ama y en fin, y es uno de los sitios más bonitos y todos somos maltófilos después de verla una vez. En cuanto a esto del tamaño, es muy, ¿cómo decirte? ¿Cómo deciros? Es como un poco una trampa. Uno piensa, ah, vaya, o sea, es más pequeño que Varsovia. Si una semana es suficiente para verlo, para ver alguna cosilla así, visitar algún monumento, yo qué sé, una semana es suficiente. La respuesta es no, no va a ser suficiente porque el patrimonio que tiene es brutal. Entonces, vamos allá. He preparado aquí también algunas como fotitos para que podamos ver y sumergirnos, por ejemplo, en uno de los templos neolíticos, que es este detrás, se llama Jantia y es el templo europeo más antiguo que existe. No hay otro más antiguo. En el mundo mundial, en el mundo hay templos más antiguos, pero no están situados en Europa. Hablamos de Turquía y más o menos ahí. O sea, es el segundo templo más antiguo. Pero vayamos en esta cápsula, este viaje al pasado, un poquito más atrás, y os invito a que nos sumerjamos a una cueva. Esto es la cueva Ar-Dalam. Es el yacimiento más antiguo que hay en Malta. La palabra Ardalam, algunos lo traducen como cueva oscura y desde luego que lo es, pero también a la vez no solamente es oscura, es que es muy interesante. Se han encontrado aquí restos óseos de los primeros humanos y también de animales que de forma natural no se encuentran por lo general en Europa, como por ejemplo los elefantes enanos o los hipopótamos. Es una cueva que tiene, a ver, esto lo tenía por aquí apuntado, no, no lo encuentro, pero bueno, tiene como unos 152 metros por ahí, más o menos. Y esto, esta cueva, encima de ella había un río muy grande en el que se quedaban atrapados esos animales y seguramente es así como llegaron a nuestros tiempos. En fin, como he comentado, Malta tiene templos muy antiguos. Y están inscritos declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Son templos que tienen una antigüedad mayor, desde luego, que Stonehenge o las pirámides de Egipto. Entonces, Hajar Im, Naidra, que está al lado, Tarshen, que es una especie de cementerio gigante, o Jantia, que habéis visto antes, o bien el hipogeo de Halsaflieni, que también, si mal no recuerdo, es un cementerio. Pues esos son perdón, los templos megalíticos que están construidos, como veis, con grandes bloques de roca caliza. Y esta roca son rocas de dos tipos, que son las rocas locales. O bien es caliza coralina, que es para las partes un poco más grandes, para las fachadas, que son más duras, más resistentes, pero también está la caliza globigerina, que es más blanda y más flexible, con la que se podía moldear relieves y hacer cosas de este tipo. En fin, Hajar Im es uno de los templos que podéis visitar. Está situada al sur de Malta, muy cerca de la costa, de los acantilados y también cerquita de una isla que ya he comentado antes, que creo que, bueno, ahora mismo no sé si voy a poder encontrarla. Sí, aquí está. Filfla. Filfla es una isla que no está habitada y que era la obsesión de un autor al que he tenido el gran honor de traducir y entonces pues yo también tengo ya una obsesión con Filfla y hay mucha gente que es fan de Filfla, con lo cual vosotros también si vais a Malta a ver este templo, pues también podéis decirle por lo menos hello, como dicen algunos. Bueno, saludarla, tratarla como, en fin, como una parte de tu familia. Sabes que hay muchas cosas, no sé, raras que pasan ahí. Pero que son muy como de cariño, de expresión de cariño, y todos amamos Filfla también. Pero hablando de Hayar Im, como he dicho ya, se encuentra en el sur de Malta, cerca del mar, y es
tiene una antigüedad de más o menos de unos 3600 a 3200. No se sabe muy bien porque estas cosas de los datos de las pruebas de carbono es un poco, no es tan fácil de saber. Estamos hablando de muchos años, pero por lo general se puede conjeturar científicamente que estos templos tienen casi 6000 años. Em, con estos bloques, pues se formaron obras extraordinarias que levantaron los seres humanos que vivían en el tiempo del Neolítico, en esas civilizaciones primarias, pero la técnica que usaban era bastante avanzada. Y bueno, la conservación está bastante bien conservado y todo ello porque también tenían una especie de techo que lo protegía del sol y la lluvia. Ahora mismo lo que veis hay una especie de bóveda así que conserva este monumento, pues también está extendida y se va a quedar, cada 30 años la van a ir cambiando. En fin, en cuanto a toda esta empresa de construcción, por decirlo así, solo se podía hacer de una forma en la que pues, los unos se ayudaban a los otros. Hay personas que son especialistas en este tipo de monumentos a nivel mundial y estipulan que unas 30 a 35 mil personas eran capaces de hacer este tipo de construcciones. Lo mínimo que se daba se construía en un mínimo de 3 años, pero hay personas que también dicen que ciertas fases de estos templos se hacían pues incluso a lo largo de cientos de años. Bastante parecido a las catedrales de la Edad Media, sin duda ninguna. En fin, la parte más llamativa, según algunos, y muchos lo veréis, es el hueco elíptico por el que durante el solsticio de verano puede pasar la luz e iluminar una especie de losa que hay situada enfrente. Espero que la pueda encontrar. Aquí podemos tener un poco, a ver, esta foto nos muestra la entrada, la puerta, que también tendría una, perdón, una importancia a nivel religioso. En cuanto a la religión, era una religión animista. Ajá, aquí la construcción, más o menos, como se supone que podían estar, cómo se supone que podían construir este tipo de monumentos. La religión era animista y se sacrificaba animales. eh, y también, bueno, este hueco del que os he estado hablando, a ver si lo puedo encontrar, a ver si lo encuentro. Me temo que no. Pero bueno, aquí tenemos una huella de este rayo de sol que arroja su luz a la tumba, una losa, mostrando muy detalladamente el momento del solsticio de verano, de invierno, y también en el templo hermano que hay cerca, que estaba dedicado a la luna Naidra, pues también imaginamos que esto era como una especie de calendario enorme, gigante, que era muy importante para estas sociedades. ¿Por qué? Pues porque básicamente les indicaba cuándo terminaban y empezaban las fechas para poder cultivar. Y desde luego que sin cultivo no podían sobrevivir. Este tipo de templos también estaban dedicados seguramente a la fertilidad y lo sabemos porque se han encontrado figurillas de piedra talladas con motivos bueno, antropofórmico, de forma de mujer, de hombre. Seguramente sea la diosa de la fertilidad a la que le rendían homenaje, la querían, le pedían pues aplacar, bueno, se intentaba que los dioses escucharan a los mismos seres humanos que estaban viviendo cerca de esos templos. Además de esto, de la veneración mm, a los dioses del sol, de la luna, de la fertilidad,
Pues también, además de eso, esos templos tenían otra función que era la de enterrar y mm, ser un lugar de ritos funerarios importantes. Es decir, si vamos a este tipo de templos, pues también seamos conscientes de que estamos pisando básicamente una especie de cementerio. Es muy bonito y merece la pena conocer tanto esta historia como pues este tipo de estética que no tiene nada que ver con nosotros y tiene mucho que ver porque de algún sitio hemos salido y también podemos tocar casi prácticamente eh, mm, pues tocar la historia, una historia que es la historia de todos, aunque sea la historia de Malta y que también pues nos pertenece. Muchas gracias.